Hola, este es un video en donde vamos a hacer una muy breve introducción a las estructuras de control que de hecho ya la hemos usado, que son los ifs, y las estructuras de repetición, que son los bucles, que nos permiten ejecutar una instrucción muchas veces. Bien, estas dos son fundamentales, hacen parte de lo fundamental para aprender a programar en un lenguaje. Básicamente ustedes deben saber cómo declarar variables, cómo operar entre ellas, cómo tener estructuras de selección como el if, cómo repetir cosas y cómo hacer funciones. Realmente con esos cinco componentes ustedes van a tener como las bases fundamentales de la programación en cualquier lenguaje. Después ya viene cómo utilizar la librería estándar, cómo hacer mejor las cosas, cómo imprimir archivos, pero todos en el fondo están basados en esas cinco estructuras fundamentales. Entonces comencemos con el if. El if básicamente tiene esta forma que ustedes ven acá. Tienen pues la palabra de reservada if, una condición que se evalúa como true o como false, y recuerden que false es cero y diferente de cero es true. O sea, si ustedes aquí alguna condición les retorna un uno, eso se evalúa como un true. Si les retorna menos uno, eso es un true porque es diferente de cero. Bien, y si la condición que está aquí dentro de paréntesis es verdadera, se ejecuta el statement o las instrucciones que le siguen. Si es una sola línea, normalmente la gente no utiliza corchetes, pero yo les recomiendo utilizar siempre corchetes, sea una o varias líneas. Aquí, por ejemplo, se está preguntando uno si x tiene el valor de 100. Si el valor de x es igual, operador de comparación, igual a 100, pues imprima esto. Si esto no es cierto, pues no se ejecuta esta línea. Y aquí pueden ver cómo se puede anidar el if con otro tipo de selecciones. El else lo que quiere decir es si no. Entonces aquí decimos si x es mayor que cero, haga esto. Si no, si x es menor que cero, haga esto. Y si no, pues la única opción que nos queda es que x sea cero. Bien, eso está muy relacionado el if y el else con el operador ternario, pero es preferible que utilicen if else que el operador ternario. Bien, la primera estructura de repetición que vamos a ver es el while, que lo traducen como ciclo mientras. Y pues eso es lo que traduce el while, pero pues ustedes no pueden escribir en español mientras y compilar eso nunca les va a compilar. Entonces digámosle el ciclo while y ya está. El ciclo while se ejecuta mientras esta expresión que está en paréntesis sea verdadera. Por ejemplo, miremos acá. Aquí decimos, estamos declarando una variable n, la estamos leyendo y le estamos asignando el valor que le damos a esa n. Supongamos, por ejemplo, que n vale 5. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, mientras n sea mayor que 0, haga lo que está aquí adentro. Entonces, asumamos que le pusimos a n el valor de 5. Entonces, primero se verifica, 5 es mayor que 0, nos dará true, y él entra. Entonces se imprime el 5 y aquí lo que hacemos es disminuir en una unidad al valor de n. Por lo tanto, ahora n vale 4. Y él repite, vuelve acá. 4 es mayor que 0, true. Entonces lo imprime, vuelve acá y lo disminuye otra vez en una unidad. Ahora vale 3. 3 es mayor que 0, true. Lo imprime y lo disminuye en una unidad. Ahora vale 2. 2 es mayor que 0, true. Lo imprime, ta, ta, ta. 1 es mayor que 0, true. Lo imprime y ahora vale 0. 0 es mayor que 0, no. Y por lo tanto esto se vuelve false y salimos del ciclo while. ¿Está bien? Entonces miren que un ciclo de repetición pues repite cosas, pero a la vez también tiene que tener una operación lógica que le diga cuándo parar. Y ese es uno de los errores más típicos, el no tener claro cuál es esa operación lógica que le indica que debe parar. ¿Ok? Entonces digamos que vamos a escribir un programa que sube los números pares entre 1 y 100. Entonces vamos a ir a Emacs y ese programita implicaría, si vamos a usar un while, varias cosas. Primero tenemos que declarar una variable donde vamos a guardar eh, pues el valor de la suma, ¿cierto? Y como siempre la vamos a inicializar en cero. Las sumas empiezan en cero, las multiplicaciones en uno. Bien, debemos declarar ahora otra variable que va a ser como la variable del loop. Vamos a inicializarla en cero, no importa. Y ahora vamos a ir por nuestro ciclo while. Entonces, mientras nos dicen que sumemos números pares entre 1 y 100. Entonces hagamos una cosa, arranquemos esto en 1. Digámosle que mientras esto sea menor o igual que 100, mientras eso sea menor o igual, pues digámosle que suma más igual a i. Si hacemos esto así, y al final imprimimos, piensen, por favor, si estamos cometiendo un error mientras yo termino de escribirlo.
La suma es... Entonces, si yo hago esto y lo compilo y lo corro, G más, if, se llama así, aunque el nombre no tiene sentido, y lo ejecuto, tengo varios errores. Miren que ese programa se quedó ahí pegado, no ha terminado. Algo le pasó. Voy a aumentar un poco la fuente. ¿Qué pasó? Yo estoy sumándole II, ¿cierto? II vale 1. Y él está verificando, 1 es menor o igual que 100, eso es true, entonces le suma 1. Pero yo no cambié I. Entonces I siempre vale 1, esto siempre es true y este programa nunca va a terminar. Hago control C para pararlo y no olvidemos, hay que darle una condición para que II cambie y esto en algún momento sea falso. Entonces vamos a decir II más igual 1. Lo vamos a ir incrementando de 1 en 1. Entonces vamos a ver si este programa hace lo que estamos buscando. Vamos a compilarlo. Vamos a ejecutarlo y dice que la suma es 101. Pero aquí en este programa nos están diciendo, en este programa, que sumemos los números pares. Y aquí estamos sumando a todos los números. Entonces aquí falta meter una condición, ¿verdad? Entonces aquí deberíamos decir if II módulo 2 es igual a 0. Estamos buscando solo los números pares. En este caso, haga la suma, ¿verdad? Y en todos los casos siga cambiando ahí. Bien, entonces vamos a ver. Tan. Y la suma 101. Nos dio igual. Si lo recompilamos o no lo recompilamos. Ya lo guardé, lo compilo, lo corro y la suma me sigue dando igual. Si I módulo 2 es igual a 0, tan, sume. ¿Cuál es el error? Pues que aquí estamos imprimiendo ahí, ¿no? No la suma. Entonces guardamos, corremos y ahora sí me sale. La suma es 2550, ¿ok? Entonces, si ven que un programa compile no quiere decir que esté bien, ¿no? Listo. Entonces, importante, cuando ustedes tengan una estructura de repetición, asegúrense de siempre, siempre tener algo que cambie a su contador de tal manera que esta instrucción de repetición se vuelva falsa en algún momento. De otra manera, ustedes nunca terminarían su programa. Nunca terminaría de correr porque nunca sería falso eso. Listo. Ya hicimos ese programita. Ahora si escribe un programa que suma el inverso de los números naturales entre uno y un número positivo especificado. Entonces eso les queda de tarea para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Es simplemente sumar la serie armónica realmente. Tengan mucho cuidado con llegar a escribir 1 sobre n. En dos casos pueden tener problemas. Cuando n sea 0, pues están dividiendo por 0. Y la otra es cuando n sea entero, 1 sobre n se trunca a 0. Entonces recuerden escribir como 1 sobre n, 1.0 sobre n para volverlo un double. Bueno, entonces una estructura de repetición lo importante que es. En donde arranca, que es esta parte, mientras tanto, mientras cuál condición se repite, y el cambio para que la condición de repetición se vuelva falsa en algún momento. Son esas tres cosas, ¿está bien? Inicio, condición de repetición y finalmente condición de cambio para que la repetición pare en algún momento. Eso es clave en cualquier estructura de repetición. Hay varias que se pueden utilizar en C++, pero lo importante es que todas las tres tienen que tener este tipo de cosas y todas son equivalentes. Hay otro bucle que se llama el bucle do while, que es haga esto mientras esto. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer con el while. Pero ¿cuál es la diferencia? Con el ciclo while, la condición se verifica al inicio. Con el ciclo do while, la condición se verifica al final. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es que en un ciclo do while, siempre, siempre ustedes al menos van a ejecutar una vez esto. Al menos una vez se va a ejecutar. Mientras que en un ciclo while,
solamente se va a ejecutar el enunciado, ¿sí? Este enunciado interno solamente se ejecutará si desde el principio la condición es válida. Pero de nuevo observen que aquí tenemos una inicialización que sería para meter el número n, una condición de repetición y pues dependiendo del valor de n, aquí esta condición va a ser también una condición de finalización. ¿Ok? Y por último, el bucle más importante de todos o el más común es el ciclo for, porque el ciclo for es muy sucinto y tiene absolutamente todo dentro de sí mismo, dentro de la declaración de forma explícita. Las tres condiciones, inicialización, repetición y cambio, están aquí. La inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, y el cambio. No necesariamente tiene que ser un increase, pero el cambio. Entonces dentro de estos paréntesis curvos ustedes tienen las tres cosas de forma explícita y por eso el bucle for se utiliza muchas veces en lugar del while, aunque son completamente equivalentes. Miren por ejemplo esta declaración. Bucle for dice, para n que empieza en 10, cuando uno declara aquí, hago un paréntesis, para cuando uno declara una variable dentro de un ciclo for, esa variable solo existe dentro del for, por aquí afuera ya no existirá. Entonces, aquí dice, para n igual 10, o sea que tenemos la inicialización, declaramos una variable entera n que empieza en 10, mientras n sea mayor que 0, n menos menos, entonces empezamos en 10, lo vamos disminuyendo y solamente se repite mientras n sea mayor que 0, pues esto va a imprimir. Vamos a hacer este mismo programa que tenemos acá, pero con un ciclo for, ¿está bien? Entonces vamos a guardarlo con otro nombre y lo vamos a llamar pues for cpp. Entonces, ¿cómo se escribiría este bucle while pero con un ciclo for? Tendríamos que decir for y igual 1 y ya la declaramos arriba. Esa es la inicialización, no hay más. Ustedes podrán colocar más cosas separadas por coma, pero cuando no hay más cosas, terminamos la inicialización con el punto y coma. Luego aquí viene la condición de cambio, que sería i menor o igual que 100. Es exactamente la misma. Si ustedes se dan cuenta que aquí es exactamente la misma. Y i más, que es lo mismo que decir i más igual 1. Entonces miren que aquí tenemos las tres cosas. Abrimos y cerramos. Bien. Y ahora voy a comentar toda esta... Vamos a comentar toda esta parte. O no, más bien no lo comentemos y dejemos que impriman los dos casos cuánto nos da la suma. ¿Listo? Aquí estoy a propósito dejando varios errores. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dejé un error grave. Si quieren pausen el video y traten de pensar cuál es el error grave en la lógica. Esto va a compilar. Entonces vamos a compilar. For.cpp. Compiló, que no quiere decir que esté bien. Y ahora nos da que la suma es 2550 y la suma es 500, es 5100 utilizando el for. Traten de pensar cuál es el error. El error es que el valor de suma acá pues tiene un valor específico y cuando llego a este for yo no reinicié la suma debería volver a empezar en cero, si no me estoy quedando con el valor del while. Es un error lógico en mi ejemplo. Lo corrijo, compilo, corro y ahora pues me da la suma igual tanto por el while como por el for, obviamente. Sencillamente es que ahora el for es mucho más sucinto y tiene toda la condición de inicio, de finalización o de continuidad y de cambio todo en el mismo enunciado. Ojo porque es muy importante aquí ver que de alguna manera arrancando desde acá, desde este valor, este cambio me lleve allá. Y si yo por ejemplo me equivocara y escribiera i menos menos, vamos a ver qué pasa, pero pensémoslo. Y empieza en 1. ¿1 es menor que 100? Sí, entonces él entra a ejecutar esto. Luego él lo cambia al final del bucle. Como le restamos 1, ahora i, que empezó en 1, ahora i vale 0. Y él vuelve acá. ¿0 es menor que 100? Sí. Y él verifica esto. Luego le restamos 1. O sea que quedamos en menos 1. Menos 1 es menor que 100, sí. Y entonces este bucle va haciendo que los i cada vez sean más negativos y más negativos. Y finalmente nunca va a terminar este programa. Compilémoslo, corrámoslo y ahí se bloqueó. Como pueden ver, se queda ahí sumando hasta que ocurra algún error numérico. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta lógica. El cambio me debe llevar
a que esto en algún momento no se cumpla para que el bucle termine. ¿Entendido? Bien. Entonces, ustedes pueden tener varias condiciones de inicialización separadas por coma, pero lo importante es que cuando se encuentre este primer punto y coma, todo esto es la condición de inicialización. El segundo punto y coma implica que todo esto es la condición de repetición. Y el tercer, pues ya el paréntesis, lo que indica es que todas estas zonas son las condiciones de cambio. Pueden cambiar varias cosas, utilizar un doble operador coma, pero es muy raro verlo realmente. ¿Ok? Bien. Entonces, como tarea, pues hagan esto. Hagan un programa que calcule si un número es primo o no. Y luego que ese programa lea un número y que diga si ese número es primo o no. Entonces, digamos, si utilizamos funciones, podríamos decir bool o int, si queremos después de pronto sumarlos. Is prime, esto recibiría un número entero n. Esta funcioncita lo que va a hacer es verificar si un número es primo o no. Entonces la declaro allá arriba y la voy a implementar aquí abajo. Le quito ese punto y coma del final y abro y cierro corchetes. Entonces, para verificar que un número es primo, lo que uno hace es verificar que no sea divisible por, sino solamente por uno o por el mismo. Entonces, obviamente tenemos que hacer un for. Voy a aclarar aquí un contador. No tiene sentido que lo empiece en 0 como divisor, ni en uno porque va a ser divisor, sino que vamos a empezar en 2. La forma más sencilla es decir que mientras esto sea menor que n, más i, lo incrementamos de a 1 en 1. Y entonces aquí lo que vamos haciendo es verificar si es divisor o no. Entonces, si n módulo este contador me da 0, esto lo que quiere decir fue que encontré un divisor. Entonces, inmediatamente, pues yo realmente ya no debería seguir haciendo este bucle. Si le encontré un divisor, pues ya, ese número no es primo. Entonces, aquí vamos a decirle que inmediatamente a esto, que retorne 0. Y si salimos de este bucle y él nunca encontró ningún divisor, pues le decimos que retorne 1. Esa es la forma más sencilla de escribir una función que me calcule si un número es primo o no. Y realmente uno, si hace las cuentas, uno no tiene que ir hasta n, sino que uno tiene que ir hasta la raíz cuadrada de n. Realmente ese es el límite máximo que uno puede verificar. Pero para utilizar la función raíz cuadrada necesitamos incluir a cmath. ¿Ok? Entonces esta funcioncita ya me está verificando si un número es primo o no. Vamos a borrar todo esto que teníamos de antes. Tan. Entonces std cout. Por favor, escriba un número tan std sin, lo leemos en ii, llamémoslo más bien n o m, no importa. Quitémosle esto que ya no tiene sentido, lo leemos en m y después vamos a imprimir lo que nos bote la función std cout is prime y evaluado en sm y un carácter de nueva línea para que no nos dañe la consola. Entonces básicamente esto está imprimiendo un mensaje, leyendo un número entero y luego verificando si ese número es primo o no. Yo de todas maneras lo guardé con el for, vamos a recompilar y vamos a ejecutar, escribo el número, vamos a decirle 2 y me dice que si es par, que si es, que el número ¿qué? Si es primo, aquí hay un error obviamente eh, en nuestra función, ¿no? A ver, miremos. ¿Cuál será el error? Miren que si n vale 2, aquí hay un error de evaluación, porque la raíz cuadrada de 2 es 1.41, que es como 1 en entero, y por lo tanto estamos empezando i en 2, mientras que i sea menor que 1. Como i empieza en 2, tenemos 2 menor que 1, o sea que él no entra a verificar esto. Entonces esto sería, la corrección mala sería coger esto y empezarlo en 1, pero ahora todo el mundo va a encontrar un divisor. Entonces dejémoslo así, y más bien le decimos if si n, el n que me mandaron es 2, de una vez retorne 0. ¿Ok? Retorne 0
Y podríamos ponerle ahora las condiciones. Si me mandan 2, si me mandan 3, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3? Esa todavía es menor que 2, ¿no? Entonces todavía no entraríamos. Entonces, para tener en cuenta eso, podríamos decirle o si n es igual a 3, inmediatamente yo sé que perdón, se retorna 1. De hecho nos está dando bien, ¿no? Esto debería ser primos. Bueno, listo. Tan, corremos, entonces 2 sí es primo, listo. Pero ya estamos seguros que está funcionando bien. 3 es primo, listo. 4 dice que 4 es primo. Eh, 4, claro, aquí estamos hasta raíz cuadrada. Ahora sí, incluyamos porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 no es menor que 2, sino 2 menor o igual. Tan, 4, 4 no es primo. 5 sí es primo. 7 sí es primo. 9 no es primo. 91 no es primo. 97 si es primo y así sucesivamente. Entonces mire que con un for uno puede rápidamente verificar si un número es primo o no, y aquí estamos aplicando el for, el if, la inicialización y la forma más sencilla de escribir una función que calcule primos. Eh, Hay una forma que vamos a ver más adelante de recorrer arreglos, que es el for auto, pero por ahora no lo miremos, sino cuando conozcamos arreglos vamos a ver cómo recorrer ese tipo de arreglos en C++11. Si ustedes en algún momento quieren parar una repetición, por ejemplo acá, miren lo que hicimos. Retornamos, ¿cierto? Nos salimos de la función. Pero otra manera habría sido, por ejemplo, que si encontramos que este número es divisor, le decimos break. Una forma larga sería declarar aquí int flag igual 1, asumir que todos son primos. Y si se detecta que el número tiene divisores, diríamos flag igual 0 y le decimos break. Cuando le decimos break, lo que le estamos diciendo es rompa este loop, o sea, sálgase. Y al final aquí retornaríamos flag. Entonces, aquí básicamente lo que hicimos fue suponer que todos son primos, verificamos. Si al final si él nunca encontró un divisor, pues nunca hizo este break ni hizo que flag fuera 0. Pero si él en algún momento encuentra un divisor, él va a hacer que flag valga 0 y rompe el loop, no sigue repitiendo y retorna. Porque es que no tiene sentido si ustedes encuentran un divisor seguir haciendo divisiones. Pues ya encontraron un divisor, ya ese número con certeza no es primo, ¿listo? Es decir, si es divisor por 3, es probable que sea divisor por 6, por ejemplo 18. Entonces, ¿para qué seguimos verificando si ya encontramos que era divisor por 3? ¿Para qué verificar que también es divisor por 6? Entonces, estas son salidas tempranas y eso es lo que se hace con los breaks. ¿Ok? Ahora, los continuos son diferentes. Los continuos lo que dicen es, continúe el bucle, simplemente sáltese este pedazo. Por ejemplo, acá uno lo que tiene es un for que está imprimiendo, que está verificando estos números. Y uno le está diciendo, venga, si n vale 5, continúe. Continúe quiere decir es no evalúe las líneas que están debajo mío dentro del for y haga el siguiente cambio. Entonces, esto lo que va a hacer es, n empieza en 10. ¿10 es mayor que 0? Sí. Entonces viene acá. ¿10 es igual a 5? No. Entonces lo imprime. Luego 9. ¿9 es igual a 5? No. Imprime. 8, 7, 6. Y cuando llega a 5, 5 sí es igual a 5. Y le decimos que continúe. Entonces no lo imprime. Entonces lo salta. Ahora se vuelve 4. ¿4 es igual a 5? No. Entonces lo imprime. Es decir, esta cosa imprimiría 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. El continuo no para el bucle, sino que le dice simplemente es siga haciendo los cambios del bucle, simplemente no ejecute las líneas que están debajo mío. Eso es lo que hace un continuo. ¿Ok? Y hay otra que se llama goto, pero eso no es buena idea enseñarlo, entonces no lo vamos a aprender. Está prohibido aprender el goto. ¿Ok? Y el switch, pues son unos casos de if-else que realmente preferiría que ustedes se enfocaran en aprender mejor en utilizar el if-else. Eso es todo. Esta está en la introducción. Aquí quedan varios ejercicios para que los implementen. Por ejemplo, cómo encontrar raíces y cosas de ese estilo. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Pero vayan a cualquier libro de programación o en Project Euler y ahí prácticamente todos los primeros problemas que hay para hacer son utilizando bucles. Gracias por su atención.